Revelada la increíble transformación, ex esposa sorprendió a todos con labios rojos en su día de... El bullicio del salón era inconfundible, risas y música flotaban en el aire. Teresa, una madre soltera de 34 años, se sentía como un fantasma en medio de la celebración del esperado enlace de su hermana. Observaba desde un rincón, sintiendo como el dolor de una vida marchita la envolvía. Su reflejo en el espejo espejaba más que un simple rostro cansado. Era la fisura de sus sueños desvanecidos, el eco de una Teresa llena de vida que se había perdido tras un divorcio que la dejó en el limbo de la invisibilidad. «Tienes que usar ese labial rojo», le había susurrado su madre esta mañana, en un intento de reavivar la chispa que una vez había sido su hija. Pero ahora, mientras se miraba, cada trazo del color vibrante sobre sus labios era solo un intento frágil de devolverle la vida. ¿Quién soy yo?, se cuestionó, atrapada entre la madre que debía ser y la mujer que deseaba redescubrir. Sus hijos la necesitaban, pero ¿quién la necesitaba a ella? La urgencia de su responsabilidad la habían hundido en una rutina monótona que había robado su esencia. Mientras se acercaba al salón, el calor de la música empezó a calar en sus huesos, pero en su pecho había un nudo de angustia. Su mirada atrapó a su exesposo en el centro del salón. Sus ojos se encontraron por un instante, y el aire pareció detenerse. La sorpresa en su rostro era como un fuego que la atravesaba. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué pensaré yo de mí misma? Esa fue la primera chispa de duda, una daga que atravesó su determinación. Se sintió fuera de lugar y ansiosa, ante su presencia, la coraza que había construido en los últimos años se desmoronaba lentamente. Cada risa compartida, cada mirada furtiva hacia Juan, un viejo amigo que aparecía inesperadamente a su lado, era un recordatorio de lo que había perdido. La conversación fluía casi sin esfuerzo, y por primera vez en mucho tiempo, Teresa se sintió vista, entendida. ¿Realmente podría volver a encontrar la alegría?, reflexionó, sintiendo una mezcla de felicidad y terror por abrirse a esta nueva conexión. Juan siempre había valorado su inteligencia, había visto en ella el brillo de una mujer fuerte. En un momento, sintió que sus corazones latían en sincronía, pero la sombra de su exesposo seguía acechando. ¿Podría ella permitir que alguien más la viese como realmente era, sin las heridas que la habían marcado? La iteración de su propio dolor comenzaba a asfixiarla. En el aire había un susurro de desafío: ¿soy suficiente aún para ser amada? Mientras las risas se intensificaban, el eco de sus viejas inseguridades se hacía más fuerte. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la noche apenas comenzaba, y la angustia la acompañaba como una sombra. Su exesposo se acercaba lentamente, y su mirada se mantenía fija en su labial rojo, como si desnudara todas sus inseguridades. Teresa, temblando, contemplaba la inevitable confrontación que se avecinaba, sintiendo como la presión de su pasado la aplastaba. Cada instante parecía un grillete que la mantenía atrapada en la noche de la confusión y la incertidumbre. En ese tumulto emocional, la mujer fuerte que había sido en otro tiempo se desdibujaba, y la pregunta inundaba su mente: ¿podría liberarse de las cadenas de su historia y abrazar el futuro? El eco de los pasos de su exesposo la obligó a concentrarse en la realidad que la rodeaba. Teresa sabía que ese momento era crucial, un punto de inflexión. La música seguía sonando, pero su mundo interior resonaba más fuerte. Cerró los ojos por un instante, respiró profundo y dejó que el aire fresco llenara sus pulmones. Había llegado el momento de decidir cómo quería seguir avanzando en su vida. Cuando abrió los ojos, vio a Juan sonriendo a su lado. Su calidez contrastaba con el frío de la inseguridad que la envolvía. ¿Así que ahora eres la mujer de los labios rojos?, bromeó, y Teresa sintió como un rayo de luz iluminaba su interior.
Esa simple pregunta hizo que un vestigio de su antigua confianza emergiera, como si el labial rojo no solo transformara su apariencia, sino también su percepción de sí misma. Es solo un labial, replicó, intentando desviar la atención hacia lo superficial, pero su voz traicionó un atisbo de vulnerabilidad. Es más que eso, respondió él con sinceridad, es un símbolo de tu valentía. Te ves hermosa. Las palabras flotaron y encontraron un espacio enojado en su corazón, como una promesa que no había imaginado que podría cumplirse. Sin embargo, el fondo emocional de la conversación estaba cargado de ambivalencia. Mientras dibujaba sonrisas con Juan, no podía evitar que su mente se preguntara si alguna parte de su exmarido aún la veía con el mismo aprecio. Podía sentir su presencia próxima, su mirada analizando y comparando, como si su historia fuera un examen constante de su valor. Esta combinación de nuevas conexiones y viejos recuerdos vertía en ella un torrente de emociones. En un giro inesperado, recordó su pasión por la fotografía, un amor que había dejado de lado durante años. Había sido su forma de ver el mundo, de capturar su esencia. Se preguntó si podría retomar esa chispa, como lo hacía con el labial rojo en sus labios. ¿Dónde se había escondido la mujer que una vez era capaz de captar la belleza oculto en lo cotidiano? Teresa se sintió abrumada por la posibilidad de volver a encontrar su voz artística, pero también aterrorizada por los recuerdos de aquellas adicciones a las expectativas ajenas. La velada avanzaba mientras la presión se intensificaba. Con cada risa y cada palabra, el abismo que la separaba de su exesposo pareció estrecharse, y la idea de confrontarlo se volvió inevitable. Logró hacerse a la idea de que ya no podía permitir que el temor la mantuviese prisionera. No soy la misma mujer de antes, se decía a sí misma, he crecido, he aprendido. La voz interna que solía ser un susurro temeroso comenzaba a gritar con determinación. Finalmente lo vio acercarse, su mirada era complicada, y en su interior se produjo un estallido de emociones. El peso de los recuerdos fue reemplazado por una nueva esperanza. Es momento de enfrentar mi pasado, pensó, mientras se dirigía hacia él, cada paso era una afirmación de su decisión de redefinir su historia. Pero cuando finalmente se encontraron cara a cara, el momento se tensó. Su exesposo abrió la boca y, antes de que pudiera respirar, la pregunta que había mantenido oculta durante tanto tiempo escapó de sus labios, ¿por qué nunca me dijiste cómo te sentías realmente? El aire quedó atrapado entre los dos. Era el dilema de la vulnerabilidad en su forma más pura. Podría ser el inicio de su liberación o la reiteración de sus cadenas emocionales. ¿Sería capaz de abrir su corazón y, en consecuencia, a su verdadero yo? Estaba en la cúspide de una revelación vital, una que podría decidir el rumbo de su vida. Sin embargo, la tensión en el aire prometía una lucha aún mayor. El eco de sus palabras resonó en el aire, un eco que desnudaba verdades y secretos guardados. Teresa sintió que el tiempo se detenía mientras una serie de preguntas inundaban su mente, desafiando la calma que había intentado construir. ¿Cómo había podido someterse a sus silencios? ¿Qué había permitido que su voz se diluyera en la rutina de un matrimonio ahogado en expectativas ajenas? Su corazón latía con fuerza, cada pulsación empujando a su mente a recordar, a confrontar no solo su historia con él, sino la historia que había escrito en su interior. Un torrente de emociones la invadió, desde la ira hasta la tristeza, pasando por una tristeza profunda por la mujer que había dejado de ser. No puedo seguir si no soy sincera, se dijo, sintiendo que el labial rojo que adornaba sus labios era también un símbolo de su deseo de autenticidad. Era momento de despojarse de las máscaras, de las historias que otros le habían contado. Fue un momento catártico. Comenzó con voz temblorosa, sin poder concentrarse en el camino que sus palabras podrían tomar. La confrontación, aunque necesaria, conllevaba el riesgo de una total entrega. ¿Estaría dispuesta a abrirse por completo en ese instante crítico, a romper las cadenas de una vida que, aunque conocida, sentía que no le pertenecía? La realidad de su vulnerabilidad la golpeó. Pero, en lugar de ceder ante el miedo, ella decidió empoderarse. No te hablé porque no sabía cómo. Perdí la voz en el camino. La reacción de su exesposo fue impredecible. Su expresión se suavizó, como si el peso de la pregunta inicial comenzara a moldear un entendimiento latente.
Esperaba un reproche, una defensa, pero el silencio entre ambos se convirtió en un vínculo que, aunque frágil, contenía la promesa de una nueva conexión. Siempre estuviste ahí, susurró él, más a sí mismo que a ella, la mirada vagando mientras reflexionaba sobre sus propias fallas en la relación. Cada palabra, cada mirada se volvía finalmente un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Su exmarido parecía confrontarse con sus sombras, lo cual era revelador. Pero, más allá de la expectación, Teresa sintió que la balanza se tornaba hacia ella, y que se encontraba en el centro de un punto de inflexión. Aprovechó esa apertura para explorar su propia voz, no buscaba perderme, quería ser yo misma, continuó, su tono firme y asertivo. Anhelaba que él escuchara no solo sus palabras, sino el peso de sus sentimientos. La música en el fondo se volvió ínfima ante la fuerza de su declaración, la necesidad de ser escuchada la impulsó hacia adelante. Tomó una decisión, impulsada por la revelación de su historia ocultada, quería volver a la fotografía. En lugar de aferrarse a la tristeza por lo que había perdido, podría encontrar un nuevo enfoque, un nuevo objetivo. Cada imagen que capturara sería la prueba de su renacimiento personal. El labial rojo se convirtió en su declaración de intenciones, recordándole que, aunque había perdido su voz, no había perdido su pasión ni su deseo de crear. Quiero volver a la fotografía, confesó de repente, como si el aire en sus pulmones hubiera despertado un anhelo profundo. No puedo seguir guardando mis pasiones en el olvido por miedo o culpa. Vio los ojos de su exmarido abrirse, la sorpresa mezclada con una chispa de admiración. Pero en su interior, Teresa sabía que esa decisión no era solo sobre el arte, era sobre finalmente liberar su esencia, sobre vivir genuinamente. Mientras contemplaba los matices de su vida, se dio cuenta de que podría construir un futuro basado en sus términos. La transformación había comenzado con la reapropiación de su voz. Cada paso hacia adelante era un acto de valentía. Sin embargo, la pregunta de su exmarido aún flotaba en el aire, abierta, como un recordatorio de que su historia aún estaba en desarrollo. ¿Qué pasará después de esto? Se cuestionó, a medida que el ambiente cambiaba a su alrededor, lleno de incertidumbre pero también de nuevas posibilidades. La vida que había esperado estaba a solo un paso, pero el miedo a lo desconocido la acechaba. En su mente, la cámara podía captar cada instante, pero la mujer lista para redirigir su historia. El latido en su pecho era una mezcla de anticipación y temor. Una última mirada a su exmarido la llevó a preguntarse, ¿estamos listos para escuchar a la verdad que hemos ocultado? Mientras la música envolvía la habitación nuevamente, Teresa se preparó para dar el siguiente paso hacia su nuevo comienzo, un paso que podría culminar en una revelación aún mayor. El sonido suave de la música se desvaneció en sus oídos, dejando un silencio electrificante que parecía empujar a Teresa hacia su nueva realidad. La decisión de retomar la fotografía, de reabrir un capítulo de su vida que había estado clausurado por tanto tiempo, era a la vez liberadora y aterradora. En su interior, el miedo luchaba con un deseo insaciable de vivir su verdad. De inmediato, un torrente de ideas impregnó su mente. ¿Qué tipo de fotografía quería capturar? La ambición de documentar momentos, emociones, historias de vida la llenaba de energía. Las calles que una vez le resultaron familiares comenzaron a vibrar con posibilidades. En su mente, visualizaba instantáneas de personas en sus rutinas diarias, de la belleza oculta en lo trivial, del color que había anhelado ver. Decidió que, antes de cualquier otra cosa, necesitaba renovar su equipo fotográfico. La idea de regresar a las tiendas de arte, al olor del papel fotográfico fresco, a la textura de las lentes en sus manos, la empujó a salir de su casa. Caminó con paso firme, sintiendo cómo la fuerza de sus decisiones comenzaba a alentar cada parte de su ser. Al llegar a la tienda, el aire se impregnó del aroma a madera y productos de revelado. Comentarios de artistas y entusiastas resonaban en sus oídos, pero Teresa solo podía concentrarse en el brillo de las cámaras y el posible retorno de su vida artística. Empezó a tocar las cámaras, a imaginarse con cada una de ellas, una conexión profunda donde su esencia se uniría a cada clic del obturador. Un cambio comienza con un solo paso, se repitió mientras su mano se deslizaba sobre una cámara antigua, de la que había soñado durante muchos años.
El momento de decidir si estaba lista para asumir el riesgo parecía eterno. Sin embargo, un impulso inquebrantable dentro de ella la empujó a dar el salto. Ya no se vería a sí misma como la mujer que había sido, sino como un lienzo en blanco, lista para ser pintada con nuevos colores. En casa, la cámara nueva en sus manos se sentía extraña, pero reconfortante. Miró a su alrededor, buscando el primer sujeto de su renacimiento artístico. Se proyectaba ante un mundo al que había estado ciega, y el reconocimiento de su nuevo viaje era una visión emocionante. Se sentó frente al espejo, observándose. La paleta de colores que usó para su maquillaje se convirtió en una metáfora de la transformación interna que estaba experimentando. Con cada trazo de labial, reafirmaba su manifiesto personal: soy más que mis experiencias pasadas. Fue entonces cuando decidió que no solo tomaría fotografías, sino que también utilizaría su voz para contar historias. Sin embargo, el siguiente paso no sería sencillo. A medida que avanzaba hacia esta nueva etapa, supo que tendría que enfrentarse con franqueza a su historia, a sus experiencias pasadas y a su exmarido. La conexión que habían empezado a reconstruir provenía de la honestidad y al final, podría florecer incluso en un lugar de perdón. Con el objetivo de hacerlo, Teresa se le ocurrió la idea de un proyecto fotográfico donde capturaría su propio proceso, un retrato diario de su transformación, de su redescubrimiento. Eso implicaría explorar su vida día a día, convirtiéndose no solo en observadora, sino también en protagonista. Sería un viaje donde sus sentimientos y experiencias se entrelazarían con cada imagen. Sin embargo, mientras se preparaba para sumergirse en esta aventura, la incertidumbre regresaba. Sabía que la saturación de las viejas heridas no sería fácil de enfrentar. ¿Sería capaz de salir de su zona de confort y compartir su vulnerabilidad con el mundo? La imagen en el espejo, con su labial rojo vibrante, indicó que su determinación era poderosa, pero también hizo brotar dudas en su mente. Estoy lista para mostrarme tal como soy, pensó mientras contemplaba el retorno a la fotografía, sintiéndose dividida entre la emoción por lo nuevo y el temor por lo que tendría que revelar. Su corazón latía con fuerza al considerar la posibilidad de desnudarse emocionalmente una vez más. Con un profundo suspiro, se empoderó una vez más y respiró la energía de su determinación. Era tiempo de tomar su cámara y encontrar no solo el mundo, sino también a ella misma en este nuevo capítulo, donde cada captura sería una salvación, un grito de vida. Y aún en medio de la incertidumbre, comprendió que había un camino que tomar. Lo que estaba en juego era más grande que su miedo. El momento de mi verdad está más cerca de lo que pienso, reflexionó, mientras caminaba hacia el primer destello de su nueva narrativa. Pero el eco de una sombra del pasado resonaba en su mente, ¿y si todo lo que redescubra provoca más cuestionamientos que respuestas? Las pinceladas del nuevo comienzo eran apenas la primera capa de un lienzo lleno de incertidumbre, y las decisiones que tomaría a partir de ahora determinarían el rumbo de su transformación. El peso de su historia nunca había estado tan presente como ahora, desafiándola a tomar el control. Mientras el foco de la cámara se alineaba, se preguntaba, ¿qué imagen estaré a punto de capturar en el espejo de mi ser? Teresa posó la cámara sobre su mesa, recorriendo con la vista el espacio que la rodeaba. El sol se filtraba por la ventana, iluminando los pequeños rincones de su hogar, y por un instante, se sintió atrapada en una pintura. Sin embargo, lo que antes le resultaba acogedor ahora se tornaba en un campo de batalla de emociones conflictivas. Era el terreno de su pasado y su futuro, de la incertidumbre y la esperanza. Al sentarse de nuevo frente al espejo, decidió que tomaría la fotografía más difícil de todas, la de su propia vulnerabilidad. Era un acto radical, un acto de amor no solo hacia ella misma, sino también hacia las historias que deseaba contar con su cámara. Esa imagen, plasmada en la lente, sería su primer paso hacia el compartir su verdad y su proceso. Pero, ¿con qué escena comenzaría? Teresa inhaló profundamente, recordando uno de los más dolorosos momentos de su vida. La decepción que la había acompañado durante su matrimonio aún la seguía como una sombra, pero había una nueva determinación en su corazón. Su exmarido había sido una parte intrínseca de su vida, pero no era el epílogo, solo un capítulo. La idea de poder transformar ese dolor en arte la inspiraba.
Mientras pensaba en cómo capturar esos sentimientos, decidió empezar un diario visual. No meras fotografías, sino retratos de su esencia, una exploración profunda de quién era y quién estaba en proceso de convertirse. Un retrato cada día, un espacio donde pudiera mostrar sus imperfecciones, sus triunfos y todo lo que hay entre ellos. Sin embargo, esto requeriría decidir si estaba lista para mostrar su verdadero yo al mundo. Dedicó la tarde a escribir. Cada palabra que plasmaba en el papel era una entrega, una forma de establecer la conexión entre el artista y su arte, entre su historia personal y la historia que quería contar. Se dio cuenta de que a medida que iba escribiendo, las cargas de su pasado comenzaban a soltar sus garras, cada trazo de tinta era un destello de libertad. Poco a poco, su concepto se iba clarificando. No quería que su proyecto se tratara solo de estética, sino de capturar la esencia de su experiencia humana. Haría que las imágenes fueran un espejo en el que otros pudieran ver sus propios reflejos, sus propios miedos. Era un desafío, una invitación a la vulnerabilidad y al mismo tiempo a la conexión universal. Con el corazón palpitante de una mezcla de miedo y emoción, Teresa decidió fotografiar la primera escena, su rostro en el espejo, con su labial rojo como símbolo de empoderamiento. Retrataría no solo su exterior, sino también la fiesta de sentimientos que danzaban dentro de ella, un reclamador de su voz y su narrativa. Desde la cámara, buscaría su mirada, la que develaría lo no dicho, lo escondido en su alma. No obstante, mientras se preparaba para apretar el obturador, pensó en las reacciones que podrían surgir. ¿Qué dirían quienes la conocían? La presión de la opinión ajena la abrumaba, la incertidumbre se apoderó de ella de nuevo. Sería la primera vez que su historia, su viaje interno, se expuso de tal forma. Las preguntas comenzaron a fluir, pero ya no iba a permitir que el miedo dictara sus acciones. A medida que miraba a través de la lente de la cámara, reflexionó sobre cómo sus elecciones la habían formado hasta ese momento. Estoy aquí para sentir, no solo para mostrar, se dijo, apretando con fuerza el cuerpo de la cámara. Por un momento, la imagen que podía capturar era más que un simple perfil, representaba su renacer. Era momento de anudar ese primer botón de la narrativa, de tomar el riesgo y afrontar lo que pudiera surgir a partir de ese retrato. A lo lejos, el eco de su reflejo resonó en su mente, ¿querré recordar el dolor o aprender de él? La imagen que estaba a punto de capturar no solo contaría su historia, también abriría la puerta a nuevas emociones y a una nueva forma de ver el mundo. Con un clic resonante, la cámara tomó la primera instantánea de su viaje y, por un instante, Teresa permitió que la calma la envolviera. Pero en el fondo de su ser, la inquietud afloraba, ya que sabía que ese era solo el comienzo. La decisión que tomaría para avanzar daría lugar a más descubrimientos, y en ese instante, comprendió que no hay viaje sin complejidad. Mientras observaba la imagen en la pantalla, le asaltaron nuevas preguntas. Cada detalle en el rostro reflejaba algo más profundo, un lienzo lleno de matices que apenas empezaba a conocer. El murmullo interno crecía, ¿qué pasará cuando el mundo vea esta imagen? ¿Qué verdades profundas puedo aún compartir? De repente, el eco de las sombras del pasado sonaba más fuerte que nunca y sabía que pronto tendría que lidiar con todo lo que eso implicaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la batalla por su autenticidad y libertad emocional? El reflejo se tornó más que un simple retrato, era un desafío que apenas comenzaba. Teresa se sentó de nuevo en su escritorio, sus manos aún temblorosas tras el clic de la cámara. La imagen de su rostro en el espejo aún vibraba en su mente. Sabía que se había desnudado ante sí misma, pero ahora enfrentaba una nueva incertidumbre, el momento de compartir su historia. La idea era aterradora, como un salto desde un precipicio al abismo de lo desconocido. La noche cayó mientras ella repasaba los pensamientos de su día, una paleta de emociones que oscilaba entre el miedo y la emoción. ¿Cómo se atrevería a ventilar su alma a ojos ajenos? Esa vulnerabilidad podía ser devastadora, pero al mismo tiempo, parecía un camino necesario hacia su renacimiento. Tomó una libreta nueva. Las páginas en blanco eran un refugio donde podía refugiar sus pensamientos. Sin embargo, esta vez no iba a escribir sobre su pasado, sino sobre su futuro. Allí, planeó el siguiente retrato, no solo iba a tomar la imagen de su reflejo,
sino que quería retratarse en situaciones que la desafiaban. Uno de estos escenarios debía involucrar reencontrarse con su voz perdida en un espacio público, una metáfora visual de su transformación personal. La primera acción fue simple. Llamaría a su mejor amiga, Clara, y le propondría un encuentro en una cafetería. El solo acto de salir a la calle parecía monumental, como un libro que se abría para revelar un capítulo sin explorar. Teresa sabía que ese paso al mundo exterior sería crucial, la interacción social la confrontaría con ese antiguo eco de inseguridad. Esperaba que su mirada crítica, su voz de apoyo, sirviera de seguridad en medio de la tormenta provocada por sus inseguridades. El día siguiente amaneció con una energía palpable. Mientras Teresa se preparaba, se pintó los labios de rojo de nuevo, el gesto casi actuaba como un mantra, una reafirmación de que ella era la narradora de su historia. Las palabras de su amiga resonaban en su mente: nunca serás perfecta, pero eso es lo que te hace auténtica. Esa autenticidad se convertiría en su arma, la clave de un nuevo diálogo con el mundo. Al llegar a la cafetería, la ansiedad la envolvió. Se podía sentir el murmullo de la gente a su alrededor, sus risas, sus conversaciones. Cada sonrisa ajena parecían recordarle su pasado, su desconfianza anterior. Sin embargo, cuando vio a Clara, la calidez de su presencia atenuó su nerviosismo. La conversación fluyó, ligera al principio, pero pronto se tornó profunda. Al hablar de sus miedos, Teresa descubrió que su amiga también enfrentaba inseguridades. A medida que intercambiaban sus experiencias, la fotografía del espejo resonaba en cada palabra. Se dio cuenta de que ambas estaban construyendo relatos de empoderamiento, abriéndose a nuevas narrativas. Era un proceso de sanación colectiva, pero sobre todo, un paso hacia su propio reconocimiento como mujer libre. Sin embargo, el uso de su voz se tornó un filo de doble cara. Mientras Teresa hablaba, otra parte de ella se preguntaba: ¿por qué es tan difícil mostrarte tal como eres? Su mente navegaba a través de los juicios que le temía. La vulnerabilidad exponía el alma, y si bien era liberador, también generaba una presión inquietante. Las horas pasaron y la conversación se convirtió en un intercambio de promesas de autoaceptación. Prometió a Clara que comenzaría a armar una exposición sobre sus retratos, una serie de imágenes que resonarían con la lucha emocional de ser mujer en su realidad. La idea la entusiasmó, pero también intensificó el miedo que había sentido al principio. La exposición sería la prueba máxima de su nueva valentía. No solo se trataría de mostrar su arte, sino de revelarse completamente. Al salir de la cafetería, con un aire renovado, sintió el impulso de capturar ese momento, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Se dirigió al parque cercano, donde la luz del sol comenzaba a descender, creando sombras danzantes sobre el césped. Con la cámara en mano, preparó su siguiente retrato, un autofocus que capturaría su esencia en medio de su desbordante emoción. La posibilidad de que otros vean su viaje se cernía como una nube negra sobre ella, pero decidió que no permitiría que la inquietud la paralizara. Mientras el obturador se cerraba de nuevo, una pequeña voz susurró en su interior: ¿y si esta no solo es mi historia, sino algo más grande? Con cada imagen, el mundo exterior comenzaba a parecer menos aterrador, un lienzo en el que podía esbozar su propia verdad. La voz de su amiga resonaba, promesas de autenticidad flotando a su alrededor. El próximo clic de la cámara podía ser el punto de partida de su transformación en algo que siempre había deseado, una mujer que dejó de esconderse tras la sombra de sus miedos. Pero antes de avanzar, una pregunta seguía rondando en su mente, oscura y seductora: ¿está realmente lista para enfrentar la reacción del mundo? El eco de esa interrogante despertó en ella una nueva necesidad de conectar su arte no solo con sus miedos, sino también con las historias de aquellos que habían aprendido a levitar sobre sus propios abismos. La lucha apenas comenzaba, y el abismo de la autoaceptación esperaba, impaciente, en la siguiente esquina. Con la cámara colgando de su cuello, Teresa avanzó por el parque, su mente en un torbellino de ideas y emociones. Cada paso resonaba con un eco de determinación renovada, pero también de dudas que amenazaban con socavar su esfuerzo. Se detuvo un momento, respirando hondo, consciente de que el camino hacia adelante no era lineal, sino que estaba plagado de bifurcaciones, dudas y, sobre todo,
oportunidades para redescubrirse. Decidió que su próxima sesión fotográfica no solo capturaría su imagen, sino que relataría la historia de su transformación. Se visualizó con su cámara en mano, retratando no solo a otras personas, sino también su propia experiencia de vulnerabilidad. Las historias de lucha que había escuchado de su amiga Clara la acompañaban en su viaje. Teresa se dio cuenta de que no estaba sola en su búsqueda de autenticidad. Al día siguiente, mientras planificaba las localizaciones y los posibles escenarios para su exposición, sintió que su enfoque se ampliaba. Las fotos no serían solo transparencias sobre su vida, sino una invitación a que otros compartieran sus luchas. Este pensamiento, aunque aterrador, encendía una chispa en su interior. Había algo liberador en alinear su arte con la autenticidad de los demás. En el fondo, deseaba que sus fotografías fueran un espejo en el que otros pudieran verse y reconocerse. Sin embargo, la ansiedad volvió a atacarla con la misma intensidad de días atrás. La idea de exponer su trabajo ante un público desconocido la atormentaba. ¿Qué dirán? ¿Aceptarán mi visión o la rechazarán?, pensó. La necesidad de validación y miedo al juicio latentes eran sombras que se cernían sobre su proceso creativo y que la obligaban a cuestionar aún más su valía. Resuelta a no dejar que esos pensamientos la detuvieran, buscó momentos de reflexión antes de salir de casa. Abrió su libreta donde había anotado sus objetivos, y escribió: «Cada imagen es una historia, estoy lista para contar la mía». El acto de plasmar sus intenciones ayudó a canalizar su miedo hacia la determinación. Cuando finalmente llegó el día en que organizó la primera sesión con Clara y otras amigas, las emociones se acumularon como una tormenta inminente. Quería que la sesión reflejara sus vivencias, desde el miedo hasta la resiliencia. Las risas y los juegos que fluyeron de su grupo contrastaban con la carga interna que había estado cargando. Al hacer clic en la cámara, Teresa se sintió transportada a un espacio donde la autoexpresión y la aceptación se entrelazaban. Cada clic del obturador rompía la cadena de inseguridades que la tenían atrapada. Comenzaba a vislumbrar un nuevo camino donde el arte no solo era un vehículo de expresión personal, sino un medio para conectar con la experiencia humana más amplia. Sin embargo, conforme iba construyendo esa conexión, una pregunta persistente no dejaba de martillar en su mente: ¿podré realmente mostrar esas imágenes al mundo? La posibilidad de un rechazo devastador parecía esconderse tras cada esquina. ¿Estaba lista para asumir lo que podría significar enfrentar opiniones ajenas, a veces crueles y a veces constructivas? Mientras se dirigía a su hogar con las imágenes impresas en su mente, sintió que algo en su interior había cambiado. La ansiedad había dado paso a una tenue pero poderosa esperanza. Su viaje hacia la autoaceptación empezaba a tomar forma, y la luz al final del túnel parecía menos distante. Esa noche, contempló el reflejo de su rostro en el espejo, el cual ahora, lejos de ser un símbolo de inseguridad, se volvió un recordatorio de su fuerza emergente. Aún así, la incertidumbre sobre cómo sería recibida seguía latente. La idea de que su voz pudiera resonar y ser una inspiración para otros la llenó de expectativa, pero el temor a decepcionarse también la mantenía alerta. La fecha de la exposición se acercaba, y cada día se presentó como un nuevo desafío. Estaba a puertas de un renacer que podría definirse como dar voz a los silencios compartidos de muchas mujeres. Pero en esa travesía hacia la luz, una pregunta crucial subsistía: ¿hasta dónde será capaz de llegar para enfrentar sus miedos? Con esta incertidumbre impregnando su mente, se preguntó si estaba lista para atravesar el umbral del miedo que durante tanto tiempo había contenido. El eco de esa pregunta resonó en su interior, y mientras se preparaba para lo que venía, una chispa nacía en ella. Era hora de dejar que su arte hablara por sí solo, dispuesta a descubrir el poder de una vida transformada. ¿Cuál sería el efecto de sus decisiones en su camino? La historia apenas comenzaba a desenredarse, y el horizonte parecía prometedor pero incierto. La siguiente semana, el día de la exposición se acercaba como un destino inevitable. Teresa sentía un cosquilleo en el estómago, esa mezcla entre nerviosismo y emoción que la mantenía alerta. Había pasado horas ajustando cada imagen, asegurándose de que cada detalle contara una historia, que resonara con aquellos que la observaran.
Sin embargo, a medida que se acercaba el gran momento, las dudas comenzaban a secuestrar su mente nuevamente. Frente a su espejo, observaba la forma en que la luz iluminaba su rostro, intentando encontrar esa seguridad que, por momentos, pareció tan cercana. Tal vez no es el momento, pensó, el susurro del miedo intensificándose. ¿Y si no les gusta? ¿Y si soy incapaz de comunicar lo que realmente siento? Las imágenes que había capturado la llevaban a su interior, pero los ecos de las inseguridades se reavivaban cada vez que se imaginaba ante el público. Era un dilema que la mantenía despierta por las noches. La lucha interna entre el deseo de compartir su arte y el temor al rechazo la llevó a buscar la ayuda de Clara. Una tarde, ambas se reunieron en una cafetería. Clara, siempre un apoyo constante, la escuchó con paciencia. Al describir sus miedos, Teresa se dio cuenta de que su voz sonaba más fuerte de lo que creía. Cada palabra que salía de su boca emanaba el deseo de ser vista, de ser escuchada. ¿Sabes qué?, le dijo Clara. Este viaje no es solo sobre el arte. Es tu viaje, es sobre ti. Y siempre habrá quienes critiquen. Pero más importante es que hay quienes, al ver tu trabajo, encontrarán un reflejo de sus propias luchas. Tu valentía puede abrir esas puertas. No te limites por lo que está fuera de tu control. Con esas palabras resonando en su mente, Teresa entendió que el proceso de transformación en el que se embarcaba no era solo sobre la exposición en sí. Era su medicamento, su terapia. Cada imagen era un espejo que podía brindar consuelo y fortaleza a otros, y tal vez también a ella misma. La idea de que su vulnerabilidad podría ser un faro para otros comenzó a iluminar su perspectiva. La noche antes de la exposición, se sentó en su salón rodeada de impresiones de las fotografías. Cada una de ellas representaba un momento, una historia que hablaba por sí misma. Decidió escribir una breve introducción que leería al inicio de la velada. Con cada palabra que trazaba, sentía que la seguridad de su voz crecía. Con cada frase, se despojaba un poco más del miedo al juicio. Cuando llegó el día, la sala se llenó rápidamente. Los rostros se mezclaban entre la expectativa y la curiosidad. Teresa sintió el tamborileo de su corazón en sus oídos mientras observaba a las personas acercarse a las imágenes. Cada mirada que se detenía frente a su trabajo era una confirmación que la empoderaba. Al momento de hablar, sintió como un torrente de emociones se alzaba dentro de ella. Alzando la voz, comenzó a compartir su viaje, su transformación. Las palabras fluyeron con sinceridad y vulnerabilidad. Cada historia detrás de las imágenes resonó en el silencio de la sala. Había una mezcla de miradas atentas y algunas sonrisas, las risas de entendimiento. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar su discurso, una figura familiar apareció entre el público. Era su exesposo. La tensión en el aire cambió de repente, convirtiéndose en un campo minado de emociones no resueltas. Con su aparición, la pregunta de qué opinará, resurgió con más fuerza. La validación que tanto se había esforzado por construir se tambaleaba ante la posibilidad de ser evaluada por alguien que conocía sus inseguridades más íntimas. Justo en ese instante, se preguntó, ¿estoy lista para enfrentar el contenido de su mirada? ¿Su opinión realmente definiría mi valía? Mientras sus pensamientos danzaban entre el temor y la determinación, un nuevo desafío emergía. ¿Podría seguir adelante con su mensaje, incluso con su exesposo presente, o se dejaría abrumar nuevamente por el juicio? La decisión se hace inminente y crucial, la exposición no solo sería sobre su arte, sino una prueba de su evolución personal. ¿Dejaría que las sombras del pasado la dividieran o se presentaría con toda su autenticidad, redefiniendo su historia? El silencio profundo de la sala parecía retumbar en los oídos de Teresa, envolviéndola en una burbuja de tensión. Su mirada quedó atrapada en su exesposo, recordando momentos de un pasado que intentaba redefinir. Aquella figura que había sido parte de su historia ahora se erguía como un recordatorio de sus inseguridades, de los fracasos que había intentado enterrar. ¿Acaso su presencia podría borrar el progreso que había conseguido? Con cada respiración, el peso de sus dudas empezaba a dispersarse. En lugar de desmoronarse ante su mirada, Teresa decidió que esta era su oportunidad.
cerrar los ojos por un instante la ayudó a reconectar con sus verdaderos motivos. Estaba allí por sí misma, por lo que sus imágenes significaban, y por la conexión que había forjado con quienes las veían. Reconoció que aquel era un momento crucial donde podía despojarse de las opiniones ajenas y retroceder al viaje personal que había iniciado. Hoy estoy aquí para ser quien soy, proclamó Teresa, su voz resonando con fuerza a medida que se centraba en la esencia de su mensaje. Enfocándose en la audiencia, empezó a contar no solo las historias detrás de cada imagen, sino también la historia de su propia reinvención. Habló de las noches en vela, del proceso doloroso de descubrirse a sí misma entre sombras y luces. Como una artista, había aprendido que compartir su vulnerabilidad podía tener un eco que resonara en otros, y que esos ecos podían traer una fortaleza recíproca. La energía en la sala empezó a transformarse. Las risas de entendimiento pasaron de ser un murmullo sutil a convertirse en un mar de apoyo que la envolvía. Las personas se acercaban a sus fotografías, no solo apreciando la estética, sino encontrando consuelo en sus experiencias. A medida que continuaba, Teresa vio rostros que reflejaban empatía, una conexión que despertó en ella una chispa de ánimo. Sin embargo, el rostro de su exesposo, a pesar de todo, seguía siendo un tabú, su mirada fue un constante recordatorio de las cicatrices que el tiempo no había borrado. Mientras lo miraba, hizo un esfuerzo consciente por no dejarse llevar por el miedo. Él es parte de mi historia, pero no mi narrador, reflexionó. La comprensión de que su percepción ya no dictaba su valía comenzó a germinar en su interior. Era hora de dar el siguiente paso. La velada avanzó, y con cada palabra, Teresa se sintió más empoderada. Explicó cómo cada imagen era una manifestación de su viaje, cada toma una lección aprendida, cada error una parte fundamental de su crecimiento. A menudo, buscamos la validación externa, pero el verdadero poder radica en aceptarnos a nosotros mismos en nuestra totalidad, enfatizó, entendiendo que esa lección era también para ella. Finalmente, al concluir su discurso, una mezcla de alivio y orgullo la envolvió. Vio cómo el público aplaudía, sintiendo que la aceptación era el mayor premio. La energía del espacio había cambiado, y fue en ese instante que decidió que ya no le importaría cómo su exesposo percibiera su trabajo. Aquella experiencia era suya, un testimonio vivo de su valentía renovada. Sin embargo, al final de la noche, algo dentro de ella aún ardía. Una parte de su historia permanecía sin resolver, un capítulo que probablemente tenía que ser escrito con más cuidado, la necesidad de una confrontación directa. Miró a su exesposo, cuya expresión mantenía un aura de elufnis, y se dio cuenta de que estaba lista para una conversación que no habían tenido en años. El regreso a casa le dejó un eco persistente de sus pensamientos, un recordatorio de que la verdadera continuación de su evolución estaba en el futuro inmediato. ¿Qué pasaría si tuviera que enfrentar mis antiguos fantasmas de manera directa y efectiva? ¿Podría deshacerme de las cadenas que dejó el pasado? Con esos pensamientos zumbando en su mente, supo que el siguiente capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, desafiando no solo sus miedos, sino reconstruyendo su historia. Teresa se encontraba frente al espejo nuevamente, esta vez no con miedo, sino con un empoderamiento tangible. La exposición había sido un triunfo, no solo en el arte, sino en su proceso personal. Las palabras del público resonaban en su mente, ecos de una aceptación que antes había buscado desesperadamente. El brillo en sus ojos, la fuerza de su voz, todo apuntaba a una transformación que había comenzado a florecer por dentro. Sabía que había llegado el momento de cerrar ese ciclo con su exesposo. La conversación que habían evitado durante años necesitaba ser abordada. Había cambiado tanto, y ahora era fundamental que él también entendiera cuánto había evolucionado. Pensó en la historia que ambos compartían y en cómo, a pesar de su dolor, había encontrado la voz que le había faltado. Con renovada determinación, decidió que abordaría la conversación sin reservas. Unos días después, arrastrada por un impulso de autenticidad, se acercó a Juan, su amigo de la infancia que había estado a su lado durante todo el proceso. Con reconocimiento de las nuevas emociones que la guiaban, le pidió que sería un testigo en su conversación con su exesposo. Juan la miró con comprensión y ánimo, como un faro que iluminaba su camino.
cuando finalmente se reunió con su exesposo, la tensión era palpable. Aún así, Teresa se sintió fuerte, como si su labial rojo resaltara no solo sus labios, sino su renovada fuerza interior. «Quiero hablar contigo», comenzó, su voz firme y clara. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad que anteriormente había anhelado. Explicó cómo su viaje había sido un proceso de redescubrimiento y cómo su divorcio había sido una etapa dolorosa, pero la que la había llevado a esta nueva vida. «Estuve callada demasiado tiempo», confesó. «No era feliz, y perdí mi voz. Pero ya no soy la misma mujer de antes». Su exesposo la miraba, como si intentara absorber cada palabra, cada emoción que él podía sentir a través de ella. Cada momento estaba lleno de una vulnerabilidad que ahora sentía liberadora, no una carga. Aunque su exesposo comenzaba a abrirse, era evidente que había una mezcla de sorpresa y confusión en su rostro. «No sabía que te sentías así», dijo, su tono entreculpado. «Me gustaría haberlo sabido». No hubo reproches ni defensas, había un reconocimiento de lo que había sido y, más importante aún, de lo que podían llegar a ser. Después de un largo diálogo, Teresa sintió que cada palabra estaba sanando una parte de su relación que había quedado dañada. No solo estaba sanando su historia, sino que con ella sanaba su alma. Al cerrar la conversación, sintió que el peso de los años de silencio se desvanecía. Habían comenzado a dar forma a un nuevo entendimiento, un espacio donde podían coexistir sin las cadenas del pasado. Poco a poco, Teresa se dio cuenta de que el labial rojo que había sido un símbolo de su nuevo comienzo ahora la acompañaba como un emblema de su triunfo. Al mirar hacia la ropa que la envolvía y el arte que había creado, supo que se encontraba en una nueva dirección, un camino donde su voz resonaba clara y fuerte. Los días posteriores la llevaron a crecer aún más. Comenzó a recibir invitaciones para presentar sus fotografías en otros espacios, cada una oportunidad de mostrar no solo su trabajo, sino su viaje hacia la autenticidad. La fotografía se transformó en su voz, en su forma de contar historias tanto de lucha como de superación, tanto propias como de otras mujeres que hubiesen estado en situaciones similares. Al capturar esas realidades, Teresa se sentía más viva que nunca, consciente de que sus historias merecían ser escuchadas y vistas. Las conexiones que había forjado comenzaron a florecer, y días después de su conversación con su exesposo, ella y sus amigas decidieron organizar un encuentro de mujeres artistas para compartir experiencias. La idea era simple, cada una traería sus propias historias y arte, creando un espacio seguro donde la vulnerabilidad se convertiría en fortaleza. No solo presentó sus cámaras, sino que también alentó a otras a tomar el papel de narradoras de sus vidas. El acto de ser vista, de abrir su corazón y de servir de inspiración, le abrió puertas que nunca habría imaginado. La confianza que había construido en sí misma y el reconocimiento de lo que había superado giraban en la trama de su nueva narrativa. Al mirar atrás, Teresa no reconoció solo las luchas del pasado, sino también los nuevos horizontes que se extendían ante ella. La transformación de su vida no fue simplemente un momento épico, sino una serie continua de pasos hacia la reivindicación de su voz y su espacio en el mundo. Ella había conquistado sus demonios y ahora se enfrentaba a las oportunidades con valentía. Ahora sentía que ese labial rojo había representado no solo su apariencia externa, sino toda la historia de crecimiento y lucha que llevaba dentro. Ya no era un símbolo de desesperación, sino una bandera de empoderamiento. Mientras Teresa se preparaba para explorar nuevos proyectos en su vida, cada paso en su viaje resonaba con potencial. Lo que alguna vez fue su lucha no solo se había convertido en su arte, sino en una fuente inagotable de inspiración para otras mujeres, una oportunidad para alzar sus voces también. La vida que se le presentaba era un testimonio del renacer que había tenido lugar. Con su cámara aún en mano y su labial rojo, estaba lista para no solo capturar su mundo, sino para revelarlo, con cada imagen y cada historia que estaba lista para contar, empoderada e inspirada por todas las posibilidades que se extendían ante ella. Hoy, Teresa era simplemente ella misma, y eso, al fin, era suficiente. Por eso, no pierdas la oportunidad de seguir esta increíble jornada de superación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que van a tocar tu corazón como esto.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a que estas historias de superación personal sigan brillando. No esperes ni un segundo más para compartir.